Buenas tardes, mi nombre es Andrea Bermúdez y mi compañero Santiago Rojo. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la gestión y el análisis del riesgo en proyectos. Primero, vamos a dar una contextualización y un concepto acerca de qué es el riesgo. El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir algún daño o de estar en peligro. Son situaciones donde se presenta vulnerabilidad o amenaza, donde pueden existir tanto daños físicos como materiales. Se dice que una persona o un sujeto está en riesgo cuando se considera que se encuentra en desventaja con algo, ya sea por su ubicación, por su posición. Además, esto puede que la persona se encuentre susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea su índole. Bueno, en cuanto al sistema de gestión de riesgos en proyectos, se utiliza un proceso para identificar y analizar y responder a los factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuadas implica el control de eventos futuros. El sistema debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto en el proyecto. Esto incluye la organización para planificar, el presupuesto y el control de costos. Muy buenas tardes, compañeros. Ahora hablaremos de los principales métodos de identificación de riesgos. Nosotros sabemos que un riesgo no puede ser manejado a menos que primero lo identifiquemos. A partir de esto, el proceso de la gestión de riesgos del proyecto es identificar todos los riesgos posibles que afecten los objetivos del proyecto. El propósito de la identificación de riesgos es encontrar el máximo posible de estos. El hecho de que algunos riesgos sean no conocibles o emergentes requiere que la identificación de riesgos sea un proceso que se mantenga constante, repitiéndose hasta encontrar nuevos riesgos. Entonces, ahora vamos a introducirnos en los factores críticos de éxito del proceso de identificar los riesgos. Existen ciertas prácticas que maximizarán la efectividad del proceso de identificación de riesgos y mejorarán la probabilidad de identificar tantos de estos como sea posible. Al primero se le denomina identificación temprana, la cual debe ser ejecutada tan rápido como sea posible en el ciclo de vida del proyecto, que permita que las decisiones claves del proyecto tomen en cuenta el máximo número de riesgos inherentes de este, lo cual podría resultar en cambios de estrategia. De igual forma, este maximiza el tiempo disponible para el desarrollo e implantación de las respuestas a riesgos, lo cual mejora la efectividad, ya que las respuestas tomadas tempranamente son frecuentemente menos costosas que las tomadas posteriormente. La segunda es identificación iterativa. Esta surge debido a que no todos los riesgos se pueden identificar en un punto dado del proyecto. Es esencial que la identificación de riesgos se repita a través del ciclo de vida de estos. Esto se debe hacer periódicamente, en una frecuencia determinada durante el proceso de planificación de riesgos del proyecto. La identificación emergente hace referencia a que deben permitir identificar riesgos en cualquier momento, sin limitarse a los eventos formales o revisiones regulares de identificación de riesgos. La identificación completa se debe considerar un amplio rango de fuentes de riesgos para asegurar que se ha identificado tantas incertidumbres que afectan los objetos del proyecto como sea posible. La identificación explícita de oportunidades debe asegurar que las oportunidades se consideren apropiadamente. Hay que tener presente las perspectivas múltiples, que esta lo que hace es que nos dan un amplio campo de visión de los riesgos que pueden tener posibilidad. Existen los riesgos enlazados a objetivos del proyecto. Cada riesgo identificado debe estar enlazado por lo menos a un objetivo del proyecto, ya sea esto tiempo, costo, calidad, alcance, etc. La consideración de cada objetivo del proyecto durante el proceso de identificación de riesgos nos ayudará a notar que algunos riesgos afectarán más de un objetivo.
La declaración completa del riesgo hace referencia a que los riesgos identificados se deben describir claramente y en forma no ambigua, de manera que puedan ser entendidos por los responsables de la evaluación y planificación de respuestas de riesgo. La propiedad y nivel de detalles es una práctica que se centra a partir del hecho de que los riesgos se pueden identificar en variados niveles de detalle. Una descripción generalizada o de alto nivel de un riesgo puede hacer difícil de desarrollar respuestas o asignar propiedad, mientras que la descripción de riesgos con una gran cantidad de detalles puede generar gran cantidad de trabajo. Esto hace referencia a que al momento de nosotros clasificar un riesgo hay que ser lo más explícitos posibles. Y por último tenemos la objetividad, el cual su objetivo es minimizar las subjetividades y permitir la identificación honesta y abierta de tantos riesgos como sea posible. Los principales métodos que nosotros encontramos para la identificación de estos riesgos son la lluvia de ideas, el diagrama causa y efecto de Ishikawa, la técnica Delphi, la lista de control, el análisis de campo de fuerza y el análisis FODA o como nosotros lo conocemos el DOFA. Nosotros en modo de ilustración explicaremos cómo sería el diagrama de causa-efecto de Ishikawa. El método de Ishikawa se basa en el diagrama de Ishikawa o también llamado diagrama de cola de pez. Este consiste en una representación gráfica sencilla en la que se puede ver de manera relacional una especie de espina central y en unas líneas de plano horizontal representando el problema a analizar, que se describe en su derecha. Este diagrama fue concebido por el licenciado en química japonés Karou Ishikawa en el año 1943. Este diagrama se puede ver de que en la línea horizontal que se puede observar en el diagrama van llegando líneas oblicuas como las espinas de un pez, que representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas representa una posible causa, recibiendo otras líneas paralelas a la línea central que representan otras causas pero secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias se le relaciona a que forman un grupo de causas con naturaleza común que pueden ser la causa del problema que se está analizando. Bueno, ahora hablaremos acerca del análisis de riesgo. Este generalmente lo asociamos con una parte importante en la elaboración de los permisos del trabajo requerido para ejecutar una actividad. Esta pues sería una de las tantas aplicaciones que se le pueden dar a un análisis de riesgo. Existe una gran variedad de metodologías para evaluar los riesgos y peligros. Todas están basadas en métodos cuantitativos y cualitativos de la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia de falla de los equipos. Bueno, en cuanto al método cuantitativo, se habla acerca como de la identificación de todos los posibles escenarios accidentales que se pueden ocasionar en un proyecto. El cálculo del riesgo de cada uno de ellos es el que se realiza por algunos métodos. Entre estos está el método de las cadenas de Markov, que habla acerca de una etapa de diseño que se hace pues acerca del proyecto. Lo que se trata es que si se tiene como un objetivo, se tiene como un plan acerca de lo que se quiere realizar en el proyecto, pero no se tienen datos históricos de lo que se desea planear, entonces se van como a referencias cercanas acerca de lo que se trata pues el proyecto a seguir. Entonces a partir de ahí toman ideas y ya pueden recrear lo que desean hacer. Bueno, ahora el método cualitativo. Este método es uno de los más utilizados en cuanto a la toma de decisiones. Esto generalmente ya lo hacen pues personas con mucha experiencia, con juicio, pues que creen mucho como en la intuición debido a que ya han vivido como este tipo de situaciones. Pero generalmente lo hacen con situaciones en las cuales no se implica pues mucho dinero, que de pronto lleguen a fallar y no pierdan mucha cantidad
de presupuesto. Acá, en este método cualitativo, también se habla acerca del método Delphi y el método de lluvia de ideas. El método Delphi se basa en la opinión de un grupo de expertos donde se habla acerca de los posibles eventos futuros. Y el método de lluvia de ideas es usado generalmente para identificar los riesgos. Ahora miraremos la planificación de las respuestas. El propósito del proceso de planificar las respuestas a los riesgos es establecer y planear operaciones específicas y preventivas que reduzcan la amenaza y mejoren la oportunidad de los objetivos del proyecto. Para poder planificar la respuesta a los riesgos es necesario contar con dos entradas. La primera es el plan de gestión de riesgos y la segunda es el registro de riesgos. El plan de gestión de riesgos es en el cual nosotros podemos encontrar un protocolo para establecer roles y responsabilidades, definiciones de análisis de riesgo, umbrales de tolerancia de riesgo, el tiempo y el presupuesto necesario para la gestión de este mismo. En un registro de riesgos, el proceso es identificar los riesgos en donde recopilaremos todos los riesgos actualizándose ese registro a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Se actualiza durante los procesos de análisis cualitativo de riesgos y análisis cuantitativo de riesgos. Es posible que este proceso tenga que remitirse a los riesgos identificados, las causas de los riesgos, la lista de posibles resultados, los propietarios de los riesgos, así como los síntomas y las señales de advertencia para desarrollar las respuestas a los riesgos. Listo. Las estrategias de respuesta a amenazas pueden estar divididas en los siguientes tres ítems. Respuesta a amenaza, la cual tiene como primer subítem escalar, que es cuando la amenaza se encuentra fuera de alcance del proyecto o excede la autoridad del director del proyecto. Estos riesgos se gestionan a nivel de portafolio o autoridad superior de la organización y no a un nivel de proyecto. Evitar, lo cual se trata de eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto, lo cual implica cambiar el plan para la dirección del proyecto a fin de eliminar por completo la amenaza. Un ejemplo de esto es cuando en un proyecto de construcción de carreteras, bajo la amenaza de desbordes de ríos, se debe paralizar el proyecto. El ítem de transferir significa trasladar el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la propiedad de la respuesta, como por ejemplo contratar un seguro que asuma el riesgo en cualquier escenario. Mitigar se trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y o impacto sobre un riesgo. Por ejemplo, colocar una alarma de seguridad en la planta para que suene en caso de robos. En las estrategias de respuesta a oportunidades tenemos el mismo subítem de escalar, el cual hace las mismas referencias que el de respuesta de amenaza. En el subítem de explorar se realizan acciones para asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo positivo, asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete. Esto se puede realizar asignando una persona muy experimentada en el proyecto para reducir su duración. Compartir aprovecha las sinergias de otras personas o compañía mejor capacitada para capturar las oportunidades en beneficio del proyecto. Mejorar realiza acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y o los impactos positivos de una oportunidad. Por ejemplo, cambiar las fechas de inicio de siembra para aprovechar los precios elevados de contrastación. Aceptar que es tener voluntad de tomar ventaja de las oportunidades, pero sin buscarla de una manera activa. Y estrategias de respuesta de contingencias. Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo de proyecto prepare un plan de respuesta, que este solo se ejecutará bajo determinadas condiciones y si se cree que habrá suficientes indicaciones de advertencia para implementarlo. Por último, encontramos las respuestas al riesgo general del proyecto. Por último, encontraremos las respuestas a riesgo general del proyecto, el cual se basa en que las mismas estrategias de respuesta a los riesgos que se utilizan para hacer frente a los riesgos individuales se pueden aplicar para el riesgo general del proyecto.
Bueno, finalmente se habla acerca del número de probabilidad de riesgo, el cual se establece a partir como de una jerarquización de los problemas. Esto se da a través de la multiplicación del grado de ocurrencia, severidad y detección. Este provee la prioridad con la que se debe atacar un modo de falla identificado. A partir de esto, pues de este concepto, se emplea una ecuación, que es el número de probabilidad de riesgo es igual a la severidad por la ocurrencia y por la detección. Esto me da pues como un valor y a partir de ahí podemos saber qué tipo de falla es. Se hablan acerca de unos valores, por ejemplo, como entre 500 y 1000 sería un alto riesgo de falla, entre 125 y 499 sería un riesgo de falla medio y entre 1 y 24 sería un riesgo de falla bajo. Cuando existe un valor de cero es que no existe ningún riesgo de falla. Para encontrar pues como y tener como todo el concepto acerca del número de prioridad del riesgo, se llevan algunos pasos para poder encontrar como un buen análisis. Bueno, en cuanto a los pasos que manejan el número de prioridad del riesgo, está el paso 1, que es en cuanto a la selección del grupo de trabajo. En este se necesitan pues personas capacitadas que tengan como un conocimiento básico acerca del tema que se va a tratar. En el paso 2 es establecer el objeto y límites. Acá es de que todos estén enfocados y sepan cuál es el objetivo al que se debe llegar y hasta dónde se quiere pues llevar el proyecto. En el paso 3 es aclarar las funciones del proceso analizado. El paso 4, determinar los modos de fallos potenciales. Aquí se habla acerca de los estudios de fiabilidad, la evaluación y los datos sobre algún reclamo que pudo haber tenido algún cliente y este tipo de cosas. El paso 5 es determinar los efectos potenciales del fallo. Acá se habla acerca de este fallo, qué produjo, cuál efecto tuvo. Y el paso 6 es determinar las causas potenciales del fallo. ¿Por qué se produjo este fallo? Es como encontrar la base de por qué sucedió esto. El paso 7 es identificar los sistemas del control actual. El paso 8 es determinar los índices de evaluación para cada modo de fallo. Aquí se habla acerca del índice de gravedad, de ocurrencia y el índice de detección. Finalmente, en el paso 9 se habla acerca de cómo calcular el número de prioridad de riesgo. Y el paso 10, pues que es como algo muy opcional, que es donde se desea proponer mejoras acerca de los pasos anteriores. Bueno, muchachos, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que ustedes hayan aprendido un poquito más. Y nada, eso es todo.